Dialogando con el padre Raúl Sánchez, usted puede tener un gran interrogante, querido amigo católico. Especialmente estos católicos que están iniciando su proceso de conversión, su proceso de fe en la Iglesia Católica. Tenemos nuestros abuelos que han venido viviendo su fe de manera, como dicen vulgarmente, de carbonero. Aquellos abuelitos que no les importa saber si existen géneros literarios y si en realidad la hermenéutica nos aporta datos serios sobre la interpretación bíblica. No, a ellos no les preocupa eso. Ellos vivían su fe de una manera tradicional, que las costumbres, las procesiones, sus rosarios, las novenas, las navidades, y no se preguntaban por cosas de que si en realidad Pedro era el primer papa o no. En la medida que fue pasando el tiempo, pues la fe se fue diluyendo, las costumbres y las tradiciones se fueron acabando por todo ese montonón de desinformación e información que recibimos por estos medios tan modernos, internet, televisión, estas redes sociales, etcétera, etcétera, que hoy nos apabullan con tantas informaciones y desinformaciones que recibimos. Entonces, el fiel católico hoy se pregunta muchas cosas. ¿Será que es cierta nuestra Iglesia Católica? ¿Será lo que enseña la Iglesia Católica es real? ¿La Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó? Y como aparecen pensamientos, ¿no? Ideologías, pensamiento relativista, pensamiento secularista, ideologías extrañas, New Age, pensamientos ateos, pensamientos gnósticos, todo eso entonces empieza de alguna manera a golpear las bases, ¿no? De donde se soporta y se sustenta la Iglesia Católica. Pero yo le digo a usted una cosa, querido amigo, para que empiece a disolver ese interrogante que tiene usted en su cabeza y que es sano que lo tenga. Pero la Iglesia Católica se puede explicar. La doctrina de la Iglesia Católica se puede explicar porque nuestra doctrina no está basada en planteamientos filosóficos, no está sustentada en ningún mito ni en ninguna fábula. La Iglesia Católica está soportada en una persona, en Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra como personaje histórico, entonces se puede explicar. Nuestra fe no está fundamentada en cuentos de hadas. Y entonces vamos a darle a usted, querido amigo católico, un ejemplo de esto que estoy diciendo, que nuestra fe se puede explicar. Vamos a tomar el elemento primordial de nuestra fe, aquella realidad que prácticamente comporta el principio y el fundamento, el principio y fin de nuestra fe, la Eucaristía. Vamos a tocarla desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva científica. Y cómo nuestra Iglesia puede explicarse. Puede explicar su enseñanza. La Eucaristía. Usted va a tomar los elementos que hay en el Antiguo Testamento referentes al pan, al agua, al alimento, al maná, ¿no? A lo que hizo Melquisedec, ¿no? Que era un sacerdote del Señor Altísimo, ¿no? Y que no ofrecía holocaustos, sino ofrecía pan, ¿no? Y vino. Cuando vemos que nos hablan del maná, cuando vemos lo que Elías comió, un pedazo de pan, un poco de agua. Y así mismo vamos viendo unas referencias de orden de alimento, de orden eucarístico, de un orden, de un pan especial. Entramos al Nuevo Testamento y empezamos a tomar algunos textos fundamentales. Vaya usted al capítulo 6 del Evangelio según San Juan, capítulo 44 capítulo 6, versículo 44 en adelante del Evangelio según San Juan. Cotégelo con los evangelios de Mateo, donde hace referencia a la Eucaristía. Digo de Mateo porque es especial, ¿no? Vaya usted y coteje esas realidades con los textos de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, y usted va a ver toda esa realidad eucarística. Usted va y toca el pasaje de la multiplicación de los panes y cómo la gente quiso hacer rey, ¿no? a Jesucristo al ver la señal que hizo. ¿Cuál señal? Multiplicó panes y peces y todo el mundo se sació y recogieron 12 cestas porque nada se podía desperdiciar, como la Eucaristía que no se desperdicia, no se bota. Todos estos textos no son obviamente de la Sagrada Escritura. Textos bíblicos que cotejados, compilados, contextualizados nos muestran la realidad de la Eucaristía. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna.
Tanto así que los discípulos, al escuchar esas palabras, muchos de los que los seguían dijeron, esas palabras son muy duras, ¿quién puede seguir eso? ¿Quién puede comer su cuerpo y su sangre? Y se fueron. Jesucristo no los detuvo, como diciendo, es que lo que estoy diciendo aquí es serio, porque en pasajes anteriores decía, es que esta es verdadera comida y es verdadera bebida, no es símbolo, es verdadera, como dicen los protestantes, que es un símbolo. No, 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 es verdadera comida y verdadera bebida. Cuando estos discípulos se fueron, quedaron ahí los apóstoles. El Señor les dijo, ustedes también se quieren ir, ¿no les gusta mi lenguaje? ¿No creen que tienen que comer mi cuerpo y mi sangre para tener la vida eterna? Pero le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué palabras de vida eterna? Que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Son palabras de vida eterna. Que yo soy el pan vivo bajado del cielo, es palabras de vida eterna, esas son las palabras del Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Es que si tú dices que tú eres el pan bajado del cielo, es que si tú dices que hay que comerte, pero te vamos a comer porque tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la realidad de la afirmación de Pedro. Pues muy bien, todos estos textos que estoy narrando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, compilados, contextualizados, nos dan una realidad bíblica de por qué la Eucaristía. Ahora bien, si hay alguna duda, entonces usted va a la historia. La historia, ¿qué pasó después de la muerte del último apóstol? ¿Será que la Eucaristía no se siguió celebrando? ¿Será que la muerte del último apóstol dijeron, no, esto ya se acabó, las nuevas generaciones no entienden esa cosa? ¿Qué dice la historia? Entonces vamos a mirar lo que decían los padres apostólicos y los padres de la iglesia respecto a la Eucaristía, San Irineo, San Crisóstomo, San Ignacio de Antioquía. Entonces, San Policarpo, toda esta gente, todos estos hombres escribieron sobre la Eucaristía diciendo que ese es el cuerpo de Cristo y que esa es la sangre de Cristo y que el que come ese cuerpo y bebe esa sangre tendrá la vida eterna. Es decir, repetían lo mismo, no era algo simbólico. Entonces ya tenemos realidad de orden bíblico, tenemos realidad de orden histórico. Ahora vamos a mirar la realidad de orden científico, la realidad arqueológica. Cuando esta iglesia cristiana inicial, la iglesia primitiva, pues estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Entonces tenían que trabajar, moverse en las catacumbas para poder celebrar sus ritos, para poder orar, para poder celebrar la Eucaristía, para poder congregarse como hermanos. Y entonces cuando se entran a las excavaciones, a los estudios arqueológicos científicos, entonces ¿qué encontraban? Encontraban imágenes de la Eucaristía, encontraban dibujos que hacían referencia a la última cena, etcétera, etcétera. Eso es la arqueología. Entonces desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva científica vemos el dato. Por eso nuestra iglesia católica se puede explicar. Nuestra iglesia no está basada en fábulas, en chistes y en cuentos de cuatro pronto simpáticos sacerdotes que les dio por decir, esta es la iglesia de Jesucristo. No, tenemos un referente bíblico, tenemos un referente histórico, tenemos un referente científico. Y la iglesia lleva más de 2000 años ¿no? enseñando. Y la han perseguido, la han constreñido, la han ridiculizado a lo largo de la historia. Antitestimonio ha habido en la Iglesia Católica por parte de sus miembros que es innegable, pero es también innegable que esa iglesia que Cristo fundó no tiene cómo explicarse. ¿Usted cree, querido amigo, que todo ese montón de iglesias protestantes que hay y proliferan hoy en el mundo, cada uno con la Biblia en la mano diciendo, yo soy la iglesia de Jesucristo, son la iglesia de Jesucristo? ¿Usted lo cree? Te voy a decir algo, si no lo sabía. Estas iglesias no pueden mostrar históricamente su origen desde Jesucristo, porque todas dicen que vienen desde el mismo Señor Jesucristo. Ninguna lo puede demostrar, ninguna. No tienen historia. Su historia es demasiado reciente, Martín Lutero en adelante. No se debe confundir, querido amigo. Por la historia sabemos que esta es la iglesia de Jesucristo. Por la Biblia sabemos que esta es la iglesia de Jesucristo. Por la ciencia sabemos que esta es la iglesia de Jesucristo. Y por eso puse un ejemplo que es prácticamente el sustento, la expresión máxima de nuestra fe, que es la Eucaristía. Principio y culmen de nuestra fe, la Eucaristía, y lo pude demostrar de manera muy somera, muy rápida, pero sí precisa, que a través de la Biblia, a través de la historia y a través de la arqueología, la Eucaristía está en la Iglesia Católica y se puede demostrar. Querido católico, no se deje confundir. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.